Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta clase inaugural del curso de Cálculo Aplicado a la Física 1. Muy buenas tardes, Caroline, muy buenas tardes, Adriano, Oscar, bienvenidos a la clase. Buenas tardes, Yacer, bienvenido a la clase. Muy buenas tardes, profesor. Gracias, profe. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Vamos esperando que vayan llegando sus compañeros. Bienvenidos a esta clase inaugural, bienvenidos a este curso. Y tenemos hoy día muchas indicaciones que dar generales acerca del curso y cómo lo vamos a llevar, también del proceso de calificación. Entonces vamos a esperar que todos vayan ingresando. Bienvenido, Rolly, a la clase. Bienvenido, Lionel. ¿Cómo están?
Qué gusto, Rolly. Un placer. Un placer saludarte. Espero que todo esté bien hoy día, para todos en general, y podamos llegar de manera correcta a esta clase inaugural de este curso. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Paolo. Bienvenidos. Buenas noches, Dorca. Buenas noches, Walter. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, poco a poco ya nos vamos a ir incorporando todos a la clase. Esta es nuestra clase inaugural, así que tenemos algunos comentarios que hacer generales acerca del curso. En la primera parte vamos a hablar en las líneas generales del proceso de calificación, cómo vamos a estructurar el curso también, las posibilidades que ustedes van a tener para poder ser calificados, para mostrar sus conocimientos en las evaluaciones. Todo eso quiero que quede claro en la primera parte del curso. Y en la segunda parte del curso vamos a trabajar con un tema muy introductorio. Para muchos, este es un primer curso de física. Entonces vamos a introducir los conceptos más elementales, más básicos. ¿Bien? La idea de este curso en general es que todos lo podamos acompañar. Va a haber una cantidad enorme de posibilidades para que ustedes consigan buenas calificaciones. Y además va a haber muchas oportunidades para poder repasar lo que hemos venido estudiando, clase por clase. Sé que para muchos el curso de física o un curso de cálculo genera un prejuicio particular, un miedo, un temor o un respeto, que espero que con el pasar de los días se vaya perdiendo. ¿De acuerdo? El objetivo de este curso en general para todos es que aprendamos poco a poco, dominemos las herramientas de la matemática y a partir de estas herramientas resolver problemas reales, concretos de la física. ¿Bien? Así que, por favor, desde ya les digo a todos, todas las preguntas son bienvenidas, todos los comentarios son bienvenidos. Este es un curso de física, de ciencia. Entonces, mientras más abiertos seamos, mientras más nos comuniquemos, mucho mejor vamos a llegar a nuestro objetivo. ¿Ya? Si tuvieran algún comentario en general, antes de empezar la clase, mientras que van llegando sus compañeros, alguna pregunta, por favor me pueden escribir al chat interno y yo los voy leyendo. Bienvenidos a todos los que han ido incorporándose, no los he podido saludar. Bienvenidos a esta clase inaugural. Muy buenas noches, Franklin, Luis, Daisy. Bienvenidos al curso. Bienvenidos a esta clase inaugural de Cálculo Aplicado a la Física 1. Adriano, buenas noches. Muy buenas noches, Axel. Bienvenido.
Bien, vamos a dar todavía un par de minutos más a que vayan ingresando todos para dar informaciones generales y no estar repitiendo para no estar aburriendo a nadie. Buenas noches, Benín, Johan, Rocío. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Buenas noches, Manuel, Jesús, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos. Vamos a empezar este semestre con mucha energía, sobre todo este curso que tiene muchos créditos. Va a ser un curso que por momentos va a parecer un poquito pesadito, pero no lo es. No es la intención que sea pesado, todo lo contrario, que podamos digerirlo de la mejor manera. Buenas noches, Herbert, Oscar, Henry, Edmir, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Yaiseidi, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué bueno saludarlos a todos, chicos. Espero que, bueno, podamos desarrollar nuestra cordialidad, nuestra amistad y también nuestra relación de alumnos-profesor durante todo el semestre. ¿Sí? Como les comentaba al inicio, la intención de esta clase es que todos aprendamos, no importa cómo llegamos a este curso, sino que todos desarrollemos herramientas que nos permitan sentirnos independientes a la hora de tratar este curso. ¿Sí? Es una forma de crecimiento y en ese crecimiento los quiero acompañar a ustedes. ¿Ok? Entonces, antes de empezar a dar cualquier indicación general de este curso, por favor, siéntanse cómodos durante todo el semestre de hacer las preguntas que ustedes gusten, de hacer los comentarios que ustedes deseen. En un curso de ciencia, si bien el profesor está, digamos, por encima y posee el conocimiento, pero cualquier opinión, cualquier comentario es válido y debe ser contrastado con la experiencia. Bien, y no hay mejor manera de aprender que cometer errores que preguntar en el camino. Los errores nunca deben cometerse en el examen. Los errores deben cometerse en las clases. Y para eso vamos a tener muchas oportunidades. Muy buenas noches, Jesús. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar la clase de hoy ya formalmente. Quiero saludar a todos nuevamente. Gracias por estar en esta clase, por ingresar de manera puntual, de manera tan masiva a esta clase inaugural. Y vamos a ver, bueno, vamos a desarrollar la clase de hoy en dos partes, ¿ok? En general. En la primera parte vamos a desarrollar el proceso calificativo, cómo va a estar estructurado el curso, y en la segunda parte vamos a ver nuestro tema inicial, nuestro tema principal del curso, que son las primeras palabritas que vamos a aprender de la física. ¿De acuerdo? Un poquito más de eso, un poquito más adelante. Tengo una pregunta que me hacen, si va a haber delegado en la clase. Por supuesto que va a haber delegado. ¿Sí? Por supuesto que va a haber delegado. Vamos a dejar la elección del delegado un poco más adelante, que vayan ingresando también todos los compañeros. Vamos a tener un delegado, por supuesto. Y vamos a hablar de todo en general del curso en esta primera parte. Por favor, si hubiesen preguntas, siempre me pueden escribir al chat interno, yo las respondo en la brevedad de lo posible. Ok, entonces vamos a ir. Bien, entonces como pueden ver, el título de la clase de hoy, de nuestra clase teórica de hoy, es el sistema de unidades y conversión de unidades. ¿Por qué tenemos que ver esto del sistema de unidades y conversión de unidades? En principio, porque esta, para muchos, es la primera clase de física que van a tomar en su vida. Y lo primero que tenemos que aprender son las primeras palabras. ¿Okay? Debemos pensar en la física, que es lo que queremos aprender durante todo el semestre, como un lenguaje, como un idioma. Y los idiomas tienen palabras y tienen letras. A partir de eso se construyen
Bueno, estructuras gramaticales más complejas, ¿verdad? Lo mismo pasa en la física. Vamos a aprender poco a poco las primeras letras, cómo construir las palabras más importantes, y una vez que conozcamos los elementos básicos que vendrían a ser las palabras, vamos a desarrollar estructuras gramaticales más complejas. Vamos a desarrollar conocimiento de la naturaleza más complejo. Entonces tenemos que empezar desde lo más básico. Si aprendemos lo más básico, es como un edificio. Lo demás va a ser verdaderamente simple. Entonces, esa es nuestra finalidad teórica. Digamos, nuestra finalidad teórica es estudiar el sistema de unidades, pero además, en esta clase también vamos a reconocer el sistema de evaluación del curso. Entonces, ese vendría a ser nuestro primer logro de la sesión, ¿ok? Reconocer el sistema de evaluación del curso. Más o menos veremos eso por media hora. Intentaré responder todas las preguntas, las inquietudes de ustedes, y en la segunda parte ya iremos directo a estudiar el sistema de unidades, y la finalidad es que ustedes, al final de la clase, deben identificar las magnitudes físicas de un sistema y ser capaces de clasificarlas según sus características. De la misma manera, deberán ser capaces de relacionarlas bajo las ecuaciones dimensionales. Todo eso lo veremos en la segunda parte de este curso. ¿De acuerdo? Entonces vamos ahí de manera directa. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Robert. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Ok, entonces, este es el índice de la clase de hoy. Entonces, ¿qué veremos en la parte teórica de nuestra clase de hoy? Primero, introduciremos las magnitudes físicas. Definiremos qué es una magnitud física y después intentaremos clasificarla a partir de su naturaleza. Veremos que hay un sistema esencial, un sistema base que nos permite definir los diferentes tipos de magnitudes que hay, magnitudes físicas. Veremos que el sistema estándar es el sistema internacional, el que nosotros utilizamos de corriente. También existen otros sistemas, por ejemplo, el sistema inglés. El sistema anglosajón es muy antiguo y es usado por los países de habla inglesa. Por eso es importante reconocer cómo podemos hacer transformaciones entre unidades del sistema inglés y del sistema internacional, que es el sistema estándar. Una vez que aprendamos eso, pasaremos a hacer el análisis dimensional de las diferentes magnitudes que vamos a estudiar el día de hoy. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejercicios y llegaremos a nuestras conclusiones. Okay. Bien, entonces, hablemos un poco del curso que vamos a llevar nosotros durante todo el semestre. ¿Okay? Fundamentación de este curso. ¿Por qué estudiar este curso? Entonces, para no ser monótona esta primera parte, quisiera pedirles a ustedes, alguno de ustedes, un voluntario, que guste leer la fundamentación del curso para todos. Por favor, el que guste puede levantar la mano. Yo, profe. Por favor. Esta asignatura permitirá que el estudiante desarrolle habilidades básicas de análisis y razonamiento cuantitativo, aplicando modelos matemáticos a sistemas mecánicos concretos para explicar el por qué y cómo funcionan estos sistemas. Asimismo, incorporará herramientas conceptuales importantes de la mecánica clásica que son necesarios para afrontar con éxito sus cursos posteriores y su formación profesional. Muchísimas gracias, Paolo. Exactamente, eso es lo que vamos a ver. Vamos a desarrollar herramientas, muchas de ellas son herramientas matemáticas, que nos van a permitir encarar problemas que vamos a poder resolver. Esos problemas no los vamos a resolver solamente desde el punto de vista teórico. No son abstracciones. Vamos a poder constatar, y lo vamos a hacer en los laboratorios virtuales, con la experiencia. Y vamos a ver que nuestra respuesta es definitiva. Una de las cosas que debe quedar en este semestre, a partir de este curso, es que la ciencia tiene una propia narrativa. Y la explicación que da la ciencia es única de las experiencias. Como hemos dicho al inicio de la clase, es muy importante que todos podamos opinar, que todos podamos compartir nuestros pensamientos. Pero la ciencia tiene una única verdad.
y mejor para nosotros dirigirnos en ese sentido. ¿Por qué? Porque nos va a dar poder, porque nos va a dar la capacidad de resolver problemas. Esa capacidad de resolver problemas es la que hace a los países exitosos y desarrollados. Los países desarrollados no hacen ciencia porque son desarrollados, sino lo contrario. Son desarrollados porque hacen ciencia. La ciencia da poder. ¿Bien? Eso queremos aprender y obviamente como ingenieros es muy importante que dominemos estos conceptos. ¿Qué vamos a ver? La mecánica, la parte más básica de la física. ¿De acuerdo? La mecánica. A partir de eso, ustedes en semestres siguientes van a poder aprender mucha más física, muchas más leyes de la naturaleza. Ok. Entonces vamos a decir cuál es el logro general del aprendizaje. Al finalizar el curso, el estudiante utiliza conceptos de la mecánica clásica. Esto es lo que nosotros vamos a estudiar. Este es nuestro objeto de estudio. La mecánica clásica en casos aplicados al campo de la ingeniería. ¿Okay? Entonces, no es un conocimiento abstracto, no es un conocimiento arqueológico que nosotros vamos a tener y vamos a guardarlo para nunca utilizarlo. Todo lo contrario, todos los vamos a utilizar porque la ingeniería aplica los principios de la mecánica clásica en todas sus áreas. Bien. Entonces, vamos a ahora hablar un poco de cómo va a ser desarrollado el proceso de calificación. Eso es muy interesante, esto les interesa a la mayoría de ustedes, es muy importante. ¿Cómo van a estar calificadas, bueno, sus notas? Ok, piensen que hay un 100%, el 100% de la calificación. ¿Cómo está dividido eso? Bueno, durante el semestre vamos a tener 4 laboratorios. Todos los laboratorios son calificados. Cada uno de los laboratorios representa el 5% de la nota. Entonces vamos a tener el laboratorio calificado 1, el laboratorio calificado 2, laboratorio calificado 3, laboratorio calificado 4. Cada uno de ellos representa el 5% de la nota. Los laboratorios, vamos a trabajar con laboratorios virtuales y las experiencias son bastante accesibles. Todos van a tener posibilidades de tener buenas calificaciones en estos laboratorios. Okay. ¿Qué otro método de calificación vamos a tener? Vamos a tener las prácticas calificadas. Vamos a tener 3 prácticas calificadas. Práctica calificada 1, práctica calificada 2 y práctica calificada 3. Cada una de ellas representa el 15% de la nota. ¿Bien? Cada una representa el 15% de la nota. Además, hay un 10% de la nota que viene dada por la participación de clase. ¿Cómo se mide la participación de clase? La participación de clase se va a medir a partir de los talleres que vamos a tener durante todo el semestre. Vamos a tener entre 7 u 8 talleres. ¿Okay? Los talleres son trabajos grupales que se van a desenvolver usualmente los días viernes. Vamos a trabajar con los talleres y la nota va a ser grupal. Entonces, al final del semestre se va a promediar la nota de todos los talleres y eso representará el 10% de la calificación de ustedes. Y finalmente, el 25% extra es acerca del proyecto final. Vean, esta nota es muy importante, como pueden visualizar, es el 25% de la nota, el proyecto final. Por lo tanto, vamos a trabajar en el proyecto final durante gran parte del semestre. Y hay que tomarlo con la seriedad del caso, ¿de acuerdo? A mí me ha pasado en otros semestres de que muchos alumnos consideran de que en ese trabajo los va a salvar al final del semestre. Se presenta al final del semestre. Entonces piensan que los va a salvar. Esa es la idea. La idea es que consigan una buena calificación, pero no es un trabajo que es un saludo a la bandera. Es un trabajo muy importante que representa el 25% de la nota y desde ahora ya les digo a todos que lo tomen con la seriedad del caso. ¿De acuerdo? Vamos a tener posibilidades de trabajarlo de manera conjunta durante varias sesiones en este semestre. Así que no va a haber sorpresas. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las 4 tipos de calificaciones que vamos a tener en esta clase,
en ese curso. Laboratorios, prácticas calificadas, el proyecto final y la participación en clase. Bien. Entonces, sobre todo lo dicho aquí, por favor, preguntas. Pueden escribirme, pueden levantar la mano, no hay ningún problema. Herbert, por favor. Sí, profesor. Buenas noches. Sobre el proyecto final, ¿podría explicar si es uno solo o grupal el trabajo? Es lo que no entendí al final. Claro que sí, Herbert. Perfecto. El proyecto final, como hemos dicho, representa el 25% de la calificación de todos. Se va a presentar en la semana 17, o sea, la última semana de clase. Ese proyecto final es del tipo grupal. Y desde ahora les digo a todos, va a ser del tipo grupal y no va a haber forma de que sea individual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener varias sesiones durante el semestre en el cual vamos a desarrollar de manera conjunta, yo con ustedes, vamos a monitorear cómo va el avance de cada uno de los grupos. Yo los voy a ayudar, los voy a, asesorar en el desarrollo de sus proyectos, entonces van a tener muchas posibilidades de mejorarlo. O sea, no es un trabajo sorpresa que ustedes van a llegar y pueden ser que jalen o aprueben, nada que ver. Vamos a trabajarlo de manera conjunta en varias sesiones. ¿De acuerdo? Pero el trabajo es grupal. Acerca del proyecto... Sí, ok, no hay problema, Herbert. Una segunda pregunta, si voy a dar las indicaciones acerca del proyecto. Exactamente. Como les decía, el proyecto es responsabilidad de cada uno de los grupos que se van a formar. Es absoluta responsabilidad de los grupos. Los grupos tienen la libertad de escoger su proyecto, de desarrollarlo como gusten. Lo que yo voy a hacer es darles las directivas, dirigirlos, decirles cuándo han cometido errores, por dónde pueden ir. Y si en algún caso el grupo, digamos, no encuentra la forma de desarrollar una guía de laboratorio que les permita llegar a conclusiones importantes, yo los voy a ayudar, yo los voy a guiar. Hasta en el peor de los casos, les puedo agenciar una guía de laboratorio que les permita llegar a conclusiones importantes, concretas, para que tengan una buena calificación. Así que van a tener muchas oportunidades para poder presentar un buen proyecto. No tengan duda de eso. Más preguntas, por favor. Profesor, buenas noches. Dime, Daisy, por favor. Una consulta, usted nos dará el tema a elegir del proyecto, nos va a dar distintos temas. ¿Eso en qué semana los daría para tenerlo en cuenta y cuándo se tendrían que formar los grupos? Perfecto. Vean, les voy a adelantar ya cómo vamos a hacer lo de los trabajos grupales. Vean, necesitamos tener herramientas para poder desarrollar un proyecto. Ahora no las tenemos. Entonces, la primera práctica es en la semana 6. Entonces, recién a partir de la semana 7 vamos a hablar del proyecto final. ¿De acuerdo? Así está establecido por el sílabus. Entonces, recién por la semana 7 vamos a hacer una introducción del proyecto final. Acerca de la elección del tema. Como les decía, cada uno de los grupos es responsable de la elección del tema. Por supuesto que tiene que ser un tema asociado a lo que vamos a ver en el curso, acerca de la mecánica clásica. Ustedes son libres de escoger el tema que gusten para poder desarrollarlo. Ahora, si ustedes gustan, cuando se dé el caso, yo les puedo agenciar algún proyecto, alguna guía de laboratorio que les permita desarrollar su proyecto a cada uno de ustedes. Pero el proyecto final no es una tarea. No es una tarea que yo les voy a dejar y ustedes tienen que resolverlo. Sino que es un trabajo que ustedes han decidido investigar. Ustedes se deben volver expertos en ese tema y al final del semestre presentar un informe de sus datos, de su toma de datos, del análisis que han hecho y exponerlo en la última semana de clase. El proyecto. Jesús me hace una pregunta importante. ¿De qué va a ir el proyecto? La idea del proyecto es de que nosotros hagamos toma de datos en los laboratorios virtuales y con esa toma de datos hacer un tratamiento
estadístico o un tratamiento analítico de los datos que hemos obtenido y llegar a conclusiones definitivas de nuestras observaciones. Todo eso lo vamos a plasmar en un trabajo final y van a presentar ese trabajo en la última semana. Así que esa es la idea. La idea es que durante todo el semestre vamos a trabajar con laboratorios virtuales y al final ustedes van a tener que presentar un informe de un laboratorio virtual que van a hacer grupalmente. ¿Bien? Ok. Acerca de los laboratorios. Vamos a tener 4 laboratorios. Todos esos laboratorios son muy amigables y los vamos a trabajar de manera virtual. Entonces, ¿cómo hacer la metodología de los laboratorios? En la primera parte del laboratorio, del día que toca el laboratorio, usualmente va a ser los días viernes. En la primera parte van a ver el laboratorio virtual conmigo. O sea, yo les voy a presentar el laboratorio virtual. Aparte va a haber una guía de laboratorio que ustedes también la van a desarrollar. La guía es muy amigable, les dice paso por paso qué tienen que hacer. Además, previamente, la guía de laboratorio la van a revisar conmigo también. ¿Okay? Y en los laboratorios, lo único que vamos a tener que hacer es hacer toma de datos de lo que hemos aprendido en clase y a partir de esa toma de datos, desarrollar la guía de laboratorio para llegar a las conclusiones de esa clase. ¿Okay? Los laboratorios son muy amigables, vamos a aprender bastante de la experiencia y va a ser y yo ya les adelanto, va a ser una opción para que ustedes consigan muy buenas calificaciones. Vamos a aprender consiguiendo notas. ¿Alguna pregunta más, por favor? Bien, antes de pasar eso, y mientras que me van escribiendo cualquier pregunta que tengan, quiero regresar y solamente hablar de las fechas. Vean, las fechas más importantes, que son las de las prácticas calificadas. Como les adelantaba, la primera práctica calificada va a ser en la semana 6. La segunda práctica calificada va a ser en la semana 13. Y la última práctica calificada va a ser en la semana 17. 3 prácticas calificadas. En nuestro curso no tenemos un trabajo final, no tenemos un examen final. Solamente tenemos 3 prácticas. ¿De acuerdo? Ninguna de ellas se puede cambiar. No hay ninguna nota que reemplace alguna nota baja que ustedes vayan a conseguir. ¿De acuerdo? Como pueden ver aquí, está el 100% de las calificaciones. Ninguna de ellas es reemplazable. Así que cuidado con eso. ¿Ok? No lleguen confiados en la parte final del semestre pensando que alguna calificación de ustedes se va a reemplazar porque no se puede. Y los laboratorios, como pueden ver, el primer laboratorio es en la semana 3, segundo laboratorio en la semana 7, tercer laboratorio en la semana 11 y el último laboratorio en la semana 14. ¿De acuerdo? Listo. Eso con respecto a las fechas. ¿Más preguntas, por favor? Ajá. Gracias, Rolly, por esa pregunta. Acerca de los grupos, ¿cómo vamos a trabajar de manera grupal? Muy bien. Entonces, vamos a formar grupos ya esta semana. Yo voy a abrir en Canvas la posibilidad para que todos vayan inscribiéndose en los grupos. Vamos a formar 8 grupos. ¿De acuerdo? Ustedes van a poder entrar a Canvas en la pestaña de personas. Van a poder entrar y van a poder colocarse en alguno de los 8 grupos que se van a crear. Una vez que se inscriban en alguno de los grupos, en alguno de esos 8 grupos, con ese grupo van a trabajar los talleres, los laboratorios y el trabajo final. ¿De acuerdo? Ese grupo va a ser para todo. Va a ser el único grupo que se va a formar para todo el semestre. Así que si tienen algún gusto en particular por trabajar con algunos compañeros, ya pueden dialogar para inscribirse en algún grupo específico, porque no se van a poder mover los grupos después. ¿De acuerdo? Voy a crear eso mañana o pasado. Ya en la segunda clase les muestro de manera exacta cómo pueden introducirse en los grupos y definimos eso en la próxima clase mejor. Ajá. Vamos a tener 8 grupos. Entonces vamos a tener
2 grupos de 7 y los demás grupos van a ser de 6. Para que todos puedan entrar. Ok, perfecto. Sí, algunas preguntas acerca de los textos referencias. Ustedes pueden entrar en Canvas y van a ver que ya están las referencias colocadas. Hay lecturas indicadas ahí que ustedes van a poder revisar durante todo el semestre. Además de eso, al final de la clase, al final de cada clase, voy a hacer la recomendación de la bibliografía que ustedes pueden revisar. O sea, en esta clase, por ejemplo, al final de la clase, ustedes van a poder revisar los textos referencias. Ok, y acerca de los textos referencias, voy a enviar como un anuncio el PDF de los textos referencias de nuestro curso en general. Van a ser 3 libros. Entonces, para que todos tengan la posibilidad de seguir estos textos referencias, voy a subirlos como un PDF en un anuncio que voy a subir o el día de hoy o el día de mañana para que todos puedan revisar, para que todos puedan seguir las lecturas. Otra pregunta, si se va a crear un grupo de WhatsApp. Primero vamos a hacer la elección del delegado, ¿de acuerdo? Y el delegado va a ser el encargado de generar el grupo de WhatsApp. ¿Bien? Y otra pregunta, si se va a poder pedir cambio de grupo. Okay. Se va a poder pedir cambio de grupo en un caso muy, muy extremo. En un caso en el cual, digamos, no haya compatibilidad, se genere una imposibilidad total de poder trabajar de manera grupal. Okay. En un caso muy extremo, voy a poder acceder a cambiar algún integrante, pero no va a ser la norma. ¿Bien? Más preguntas, por favor. Siéntanse cómodos. Bien, ¿todo claro? ¿Qué dicen? Ok, esperemos que todo sea claro. Bien, como les digo, vamos a tener muchas posibilidades para poder entender cuál va a ser la lógica del curso. Para nada, la idea es sorprender a alguien. Vamos a tener todas las semanas anuncios al inicio de la semana en la cual vamos a indicar de manera específica qué se va a hacer cada semana, qué tema vamos a tocar. Entonces, muchas posibilidades. Además, durante todas las clases vamos a hablar eso, al inicio de la semana vamos a hablar qué vamos a hacer. Para nada, la intención es sorprenderlos a ustedes. Perfecto. Ok, antes de pasar, Juan Carlos, por favor. Hola, profesor, buenas noches. Le quería consultar, ¿cada cuánto van a ser los avances del proyecto final? Bien, eso lo pueden ustedes revisar ya en el syllabus que está en Canvas. Pueden ver el syllabus y ahí dice específicamente qué semanas vamos a tener avances del trabajo final. El primer avance del trabajo final, ahorita mi memoria no es muy fija, pero me parece que el primer avance lo tenemos en la semana 8. Después vamos a tener uno en la semana 10, me parece que después uno en la semana 15. Okay, vamos a tener varias oportunidades para hacer avances del trabajo final. En estas reuniones, yo voy a pasar a cada uno de los grupos y voy a asesorar a cada uno de los grupos de manera independiente y me van a presentar sus avances. ¿De acuerdo? Los avances no son calificados, por cierto. Los avances no son calificados. Solamente es para ir monitoreando cómo van avanzando ustedes y que lo hagan de la mejor manera. Ok, profe, muchas gracias. Imagínate, Fran. Acerca de la asistencia. Vean, la asistencia no, en este curso la asistencia no se lleva en cuenta para la calificación, pero bueno, está de más decirles que es importantísimo de que no solamente estén presentes en las clases porque se va a dar toda la información necesaria, sino además que ustedes sean capaces de poder aplicar, resolver los ejercicios que se dejarán planteados en cada semana para que puedan desarrollar su independencia.
Entonces, profe, disculpa, la nota, lo que dice participación en clases, a considerar todos los trabajos que presentamos, no la asistencia. Vamos a tener durante todo el semestre 7 u 8 talleres. ¿Ok? Los talleres son distintas a las prácticas, son distintos a los laboratorios. Son trabajos en los cuales ustedes se van a reunir con su grupo durante la clase, van a resolver unos cuantos ejercicios del tema que vamos a ver durante la semana, y eso lo entregarán como un trabajo, como una tarea, al final de la clase o al final del día. Entonces, tendremos 7 de esos talleres y la nota de la participación será simplemente el promedio de estos 7 talleres, que son trabajos grupales. A ver, déjame leer solamente un último comentario. A ver, solamente déjame leer el último comentario. Acerca de las prácticas calificadas, ¿no? Me comentan un caso de un compañero que ustedes, que jaló una práctica calificada de redacción porque se malogró su laptop. Y con celular no pude hacer nada y mi compañero estaba en cero, ya que siempre yo hacía todo. Ok, entiendo cómo pasa eso. ¿Qué va a pasar? Las prácticas calificadas no son grupales, las prácticas calificadas son individuales. Esencialmente son las únicas notas del corte individual que vamos a tener durante el curso, las 3 prácticas calificadas. Bien, las prácticas sí son individuales. En los trabajos grupales ustedes van a tener un tiempecito más en todos, en los laboratorios, en los talleres, van a tener un tiempo. No va a ser que durante la clase les pregunto algo y al final de la clase tienen que entregar. Usualmente van a tener la posibilidad de entregarlo al final del día o al día siguiente, para que tengan la oportunidad de hacerlo con tranquilidad y correctamente. Bien, ok. Cualquier cosa me van escribiendo, vamos pasando. Este tema de las calificaciones, cualquier consulta, por favor, me escriben. Y vamos a pasar ya a nuestro tema que nos convoca el día de hoy, nuestro tema teórico, nuestro primer tema del curso. Y vamos a ver cuál es la utilidad de esto. Vamos leyendo aquí. Van a existir muchas situaciones en las que un ingeniero necesita medir, por ejemplo, el perímetro de un terreno, la masa de los materiales, el volumen de un reservorio. ¿Okay? Diferentes tipos de mediciones que van a tener que hacer ustedes. Y hacer una medición significa dar un número a una cualidad de un objeto. Por ejemplo, cuando medimos la longitud de un objeto, estamos asociando un número a esta cualidad, a la longitud. ¿Cierto? Eso es medir un objeto. Pero para medir los objetos necesitamos compararlos con algunas cantidades de referencia. Y el sistema que da las referencias esenciales para medir los demás objetos se llama el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, este sistema internacional es importantísimo, dominarlo es importantísimo para poder, bueno, expresar las magnitudes que vamos a ir estudiando durante todo el semestre. Son las palabras básicas, ¿okay? Las letritas básicas que nosotros tenemos que aprender para estudiar física, para estudiar fenómenos. Entonces, nuestra intención del día de hoy es estudiar los diferentes tipos de magnitudes que existen en la física, estudiar el Sistema Internacional de Unidades, que es el sistema que cataloga todas estas magnitudes, y además estudiar otros sistemas de unidades y ver cómo podemos hacer las transformaciones, las traducciones entre estos dos idiomas, que vendrían a ser los sistemas de medición. Entonces, veamos qué es una magnitud física de una manera mucho más firme. Veamos con el ejemplo del movimiento de un auto. Ok. Entonces, imaginemos que queremos estudiar este fenómeno, el movimiento de un auto. ¿Qué características podemos identificar y expresar cuantitativamente? Les pregunto yo a ustedes, ¿qué dirían? ¿Quieren estudiar el movimiento del auto? ¿Qué variables serán importantes para poder estudiar este fenómeno? Distancia.
Aceleración. Genial, distancia, aceleración. ¿Alguna más? El tiempo. El tiempo, ¿verdad? tiempo. Muy importante, exacto, el tiempo. La velocidad también. Genial. Exacto. Todas esas magnitudes son importantes para estudiar este fenómeno. Muy bien. Entonces vamos a describir este fenómeno. Imagínense un tiempo, un intervalo temporal en el cual se va a desarrollar el desplazamiento. El desplazamiento, que duda cabe. Bueno, y la medición de cómo varía el desplazamiento en función del tiempo es la velocidad. Y además la velocidad sabemos que en general no es constante. Entonces, ¿cómo varía la velocidad en el tiempo? Bueno, en función de la aceleración. Entonces, ¿cómo estamos describiendo entonces este fenómeno? A partir de magnitudes fundamentales, a partir de magnitudes básicas. ¿Y cuál vendrá a ser entonces la intención de la mecánica? Bueno, descubrir cómo se relacionan todas estas magnitudes. No son magnitudes independientes, sino que entran en juego, y entran en juego con reglas específicas. Entonces, antes de conocer las reglas específicas, tenemos que descubrir y reconocer cuáles son estas magnitudes que queremos aprender. Eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Descubrir cuáles son las magnitudes de interés en nuestro estudio. Entonces, ¿cuál sería el concepto correcto de una magnitud? Como veníamos diciendo, una magnitud es simplemente un número que nosotros le vamos a dar a la cualidad de algún objeto. ¿De acuerdo? ¿Okay? Entonces, los objetos van a tener diferentes tipos de cualidades. Por ejemplo, temperatura, masa, longitud. Nosotros vamos a asociar un número a cada una de estas cualidades. A eso le vamos a llamar el proceso de medición. Entonces, específicamente, yendo a la respuesta, ¿qué es una magnitud física? Es una característica, una propiedad de un fenómeno físico, de un cuerpo o de una sustancia, que puede ser distinguido tanto cualitativamente y sobre todo expresado cuantitativamente. O sea, vamos a poder asociar un número a esta cualidad. Entonces, vean que la naturaleza de las magnitudes físicas es doble. Es tanto cualitativa como cuantitativa. Bien. Entonces, hay muchísimas magnitudes físicas. Vamos a intentar separarlas por su naturaleza. La primera de ellas, la más simple de ellas, se llama magnitudes escalares. Escalar quiere decir que es un número nada más. Estas magnitudes van a estar representadas simplemente por un número. Entonces, ¿qué tipo de magnitudes están representadas por un número nada más? Por ejemplo, la masa, en este caso, de 2 kilogramos de tomate. Entonces, para expresar que los tomates tienen una masa de 2 kilogramos, simplemente estamos dando un número y, obviamente, escribiéndolo con las unidades que representan la medición de la masa en el sistema internacional. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas magnitudes que son del tipo escalar. Por ejemplo, a ver, otro ejemplo. El tiempo. El tiempo es un escalar. Si nosotros queremos saber cuánto demora un intervalo temporal, solamente damos un número y además le agregamos las unidades, segundos, minutos, horas. La densidad. La densidad también es simplemente un número. La temperatura. La temperatura también. Nosotros decimos, la temperatura del día de hoy es de 37 grados Celsius. Ok, entonces tenemos un número y a ese número le asociamos la unidad de la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, todas las magnitudes escalares están determinadas por su unidad y un número. Nada más. Ok. Cuidado ahí. Los kilómetros. Cuidado con los kilómetros. Vamos a verlo más adelante. El peso. Vamos a verlo más adelante. ¿De acuerdo? Pero ya les adelanto que la medición de las longitudes
y del peso no son magnitudes del tipo escalar. Vamos a ver por qué. Porque hay otro tipo de magnitudes en la física que son las más interesantes y las que nos van a tomar más tiempo, las que nos van a dar también respuesta de los fenómenos más interesantes, que son las magnitudes vectoriales. Okay. Las magnitudes vectoriales, a contraparte de las magnitudes escalares, no están definidas solamente por un número. No es suficiente una única información para poder definirlas, sino tres. ¿Sí? Veamos este caso. Veamos el caso de una fuerza. Una fuerza, como pueden ver, aplicada por este hombre hacia la mano derecha, jalando, bueno, este bloque a través de una soga. Para poder definir completamente esta fuerza, tenemos que conocer tres valores. El primero de ellos es la magnitud. ¿Qué tan fuerte está jalando el hombre la soga? ¿Okay? Segundo, tenemos que conocer la dirección. ¿En qué dirección está jalando la soga? En este caso está en la dirección horizontal. Pero ahí no acaba la información. No es suficiente solamente saber la dirección y la magnitud, sino además tenemos que conocer el sentido. Y el sentido nos dice si está yendo hacia la mano izquierda o hacia la mano derecha. Entonces, tres informaciones que son necesarias para definir cualquier tipo de magnitud del tipo vectorial, como las fuerzas. ¿De acuerdo? La magnitud, su módulo, el tamaño, qué tan grande es esta fuerza, la dirección y el sentido. ¿Bien? Todas las magnitudes vectoriales, entonces, están definidas por estos tres conceptos. ¿Okay? El módulo, vamos a escribirlo por acá, tendría que ser el primero de ellos, que nos dice el tamaño, qué tan grande es esta fuerza, por ejemplo, en el caso de una fuerza, la dirección, y finalmente el sentido. Otros ejemplos de magnitudes vectoriales, el desplazamiento. ¿Por qué el desplazamiento es vectorial? Porque el desplazamiento va a depender de la dirección del desplazamiento. ¿Ok? Imagínense ustedes, imagínense que están tomando el camino por cierta avenida o quieren dar las direcciones de cómo se están moviendo. Bueno, van a tener que dar información no solamente de cuánto se están moviendo, sino también de la dirección en la que se están moviendo. Y no solamente, digamos, escogen, estoy moviéndome por la Avenida Brasil. No es suficiente. Tengo que decir que me estoy moviendo por la Avenida Brasil hacia la playa o hacia la Avenida Bolognesi. O sea, tengo que dar información acerca del sentido también. Entonces vean que siempre va a ser necesario estas tres informaciones. La velocidad también es vectorial. La aceleración también es vectorial. Y las fuerzas, como en el ejemplo que hemos visto en la parte superior. ¿Ya? Entonces, estas son los dos tipos de magnitudes que vamos a tratar durante todo nuestro estudio de la mecánica y vamos a ver cada una de ellas de manera muy, muy específica. La próxima clase vamos a detenernos en las magnitudes vectoriales y vamos a aprender a trabajar con vectores. Pero, por ahora, en esta parte introductoria, por favor, ¿alguna pregunta? Muy bien, ¿por qué la longitud no es escalar? No, la longitud sí es un escalar. O sea, por ejemplo, si uno quiere medir la longitud de una mesa, la longitud de una regla, suficiente va a ser con un número. Lo que no es un escalar es el desplazamiento. ¿Okay? El desplazamiento no solamente se define por la longitud desplazada, sino también por la dirección y el sentido. ¿El tiempo es una magnitud? Por supuesto que el tiempo es una magnitud. El tiempo es una magnitud del tipo escalar, ya que puede ser definida solamente por un número y sus unidades. El tiempo es, de repente, la magnitud más importante que nosotros vamos a tratar, va a ser nuestra variable independiente durante todo el semestre. Más preguntas, por favor.
Bien, entonces quedémonos con esto. La próxima clase veremos las magnitudes vectoriales. Veremos que necesitan un tipo de herramienta matemática particular para poder ser detalladas. Son los vectores. Eso lo veremos en la próxima clase todavía. Ahora vamos a centrarnos en el estudio de las unidades, de cómo se clasifican las magnitudes físicas. Y una cosa directa que debemos reconocer es que todas las magnitudes físicas pueden ser descritas a partir de 7 magnitudes fundamentales. Entonces vendrían a ser como las palabras básicas del idioma de la física. Estas magnitudes fundamentales. ¿De acuerdo? Todas las demás son derivadas de estas 7. Entonces, vamos a reconocerlas. La primera de ellas es la longitud. La masa. El tiempo. Todas ellas describen fenómenos diferentes, como pueden ver. La intensidad de corriente eléctrica, la temperatura, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancias. Seguramente, si ustedes han llevado el curso de química, han trabajado bastante con la cantidad de sustancias. Ok. En el sistema internacional hay unidades específicas para describir a cada una de estas magnitudes. O sea, el sistema internacional etiqueta a cada una de las magnitudes. La unidad de la longitud es el metro, de la masa es el kilogramo, del tiempo es el segundo, de la intensidad de corriente es el ampere, de la temperatura es el Kelvin. Cuidado, no son los grados Celsius, sino son los grados Kelvin, que describen la temperatura absoluta. De la intensidad luminosa es la candela, y de la cantidad de sustancia, como ustedes sabrán, de su curso de química, es la mol. ¿De acuerdo? Entonces, todas las demás magnitudes son derivadas de estas 7. Por ejemplo, la velocidad. ¿Ya? La velocidad está descrita como la variación del desplazamiento con respecto al tiempo. O sea, sus unidades son las de el desplazamiento, o sea, el de la longitud, sobre el tiempo, que está en segundos. Es una magnitud derivada. Longitud sobre tiempo, como pueden ver. Por ejemplo, el volumen. El volumen está medido en metros cúbicos. Entonces, la magnitud del volumen es simplemente longitud al cubo. Son derivados. Nada más. Muy bien. Y además de eso, el sistema internacional tiene 2 unidades complementarias que nosotros vamos a trabajar bastante con ellas también. Son para medir ángulos. Para medir ángulos planos, para medir ángulos en el plano, vamos a utilizar los radianes. ¿Ok? Entonces quedémonos con algo de acuerdo. En el sistema internacional, cuando trabajemos en el sistema internacional, no vamos a medir ángulos en las unidades sexagesimales, sino en radianes. ¿De acuerdo? Y para medir ángulos sólidos, nosotros no los vamos a utilizar en este curso, pero para trabajar con ángulos sólidos se trabajan con las S radianes. ¿De acuerdo? No los vamos a utilizar, pero son las 2 unidades complementarias del sistema internacional. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta en esta parte, por favor? Bien, vamos a verlo más adelante también. Entonces, solamente aquí este slide para mostrar las abreviaturas. Para mostrar las abreviaturas de las magnitudes de las unidades, como pueden ver, la abreviatura del metro, M, la del kilogramo kg, la del segundo S, la del amperaje A, el Kelvin es K, la candela CD, y la mol, bueno, mol nada más. Solamente lo colocamos de manera más clara lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Un poco de trigonometría. Un poco de trigonometría vamos a utilizar también cuando tengamos que trabajar con ángulos. Solamente un poquito. Listo. Entonces, ya hemos revisado las unidades fundamentales del sistema internacional. Las que tenemos aquí, perdón. Entonces, estas son el sistema estándar de medición de unidades, con el que vamos a trabajar de manera corriente. Pero ¿qué pasa?
Como ustedes saben, la ciencia se desarrolló en los países anglosajones, o sea, en Inglaterra esencialmente. Y en Inglaterra tienen un sistema de medición un poco distinto al sistema francés, que es el que nosotros hemos adaptado. Entonces, bueno, los ingleses siguen teniendo su sistema de medición, ellos son muy perseverantes, muy conservadores. Entonces, para ustedes, en la práctica les va a servir muchísimas veces conocer cómo transformar ese sistema inglés al sistema estándar, el sistema internacional de medidas, que es con el que trabajamos de manera corriente. Entonces, es como traducir palabras de un idioma a otro. Para eso necesitamos conocer cómo transformar entonces unidades de un sistema a otro. Veamos cómo funciona esto. Entonces, en el sistema de Reino Unido, en el sistema, bueno, en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, como ustedes habrán visto seguramente, si han visto alguna vez un partido de fútbol americano, ellos no cuentan las distancias, perdón, ellos no cuentan en metros, sino en yardas, ¿verdad? Y no cuentan, en las películas, ustedes habrán visto, no cuentan por kilómetros las distancias de la carretera, sino en millas. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo se relacionan estas cantidades. La cantidad básica de longitud en el sistema anglosajón es la pulgada. ¿Okay? La abreviatura en inglés es in, bueno, debido a inch, que es pulgadas en inglés, y una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Esta es la conversión. Además tenemos el pie. Un pie equivale a 0,3048 metros. O sea, casi la tercera parte de un metro. Un pie. Tenemos además la yarda. La yarda es un poco menor que un metro, como pueden ver. La yarda equivale a 0.9144 metros. O sea, es muy parecido al metro, pero es menor que un metro. Y la milla. La milla es 1.609 metros. O sea, una milla es bastante más que un kilómetro. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, vean que estas son las reglas de conversión de cada una de estas unidades de longitud para el sistema anglosajón. Además, tenemos la medición de la masa. La masa se mide en onzas. Una onza equivale a 28,3 gramos. Y además tenemos la libra, y una libra equivale a 0.453 kilogramos. O alternativamente, un kilogramo equivale a 2.2046 libras. O sea, un kilogramo es más del doble de una libra. Finalmente, en el caso del volumen, tenemos la onza líquida. Acá tenemos su relación con los mililitros. Y tenemos el galón, como ustedes pueden ver cuando se va a comprar, todavía tenemos rezago de esto cuando se va a comprar gasolina. La gasolina todavía se mide en galones, ¿verdad? ¿Cuánto equivale a un galón? Un galón es 3.785 litros, ¿de acuerdo? Casi 4 litros. Entonces, con esta tabla, nosotros vamos a poder hacer conversiones del sistema inglés al sistema internacional. Esta tabla no necesitan memorizarla para nada. Siempre la van a tener a la mano, la van a poder utilizar y va a ser útil para poder hacer conversiones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se hacen conversiones? Vamos a ver eso. Vamos a ver ejemplos de cómo hacer conversiones. ¿Okay? Entonces, imaginemos el primer ejemplo. Tenemos 341 pulgadas y queremos pasarlas a centímetros. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso en la práctica? Bien, en la práctica lo que hacemos es lo siguiente. Vean, eso es lo que vamos a hacer siempre. Escribimos las unidades que tenemos, que son 341 inch. ¿De acuerdo? Y multiplicamos por nuestra pequeña tablita de conversión que vamos a tener aquí. Arriba ponemos lo que queremos conseguir, ¿okay? Que son centímetros. Y abajo lo que tenemos. Entonces, escribimos nuestra pequeña tablita de conversión. Abajo colocamos las unidades que tenemos y arriba colocamos su conversión en las unidades que deseamos. ¿Okay? Una pulgada son 2.54 centímetros. Y operamos.
Inch se van con inch. Simplemente multiplicamos 341 por 2.54 y queda en unidades de los centímetros. Y tenemos el resultado. Una regla de 3. Exactamente, Jesús. Una regla de 3. ¿De acuerdo? Esa es la metodología. Súper simple. Vamos a ver otro ejemplo. Queremos convertir 420 kilogramos a libras. Igual, colocamos 420 kilogramos y ahora colocamos nuestra tablita de conversión. Abajo ponemos lo que tenemos, 1 kilogramo, y arriba ponemos su valor en libras, que es la cantidad que queremos hallar. Vamos a nuestra tabla, simplemente relacionamos las dos magnitudes y escribimos esta tabla de relación. 1 kilogramo es igual a 2.2046 libras. Y listo. Operamos. Se van los kilogramos y simplemente multiplicamos 420 por 2.2046. Aquí está el resultado. Idéntico si quiero transformar yardas a metros. Pongo el valor que quiero transformar, que está en yardas, y ahora abajo pongo una yarda y arriba pongo su conversión en metros, que es lo que quiero ahora obtener. Y consigo el resultado final. Simple, ¿verdad? Para cualquier cosa. Igual, ¿qué pasa si quiero pasar metros cúbicos a litros? Igual. Tengo 1.20 metros cúbicos y ahora yo sé que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Listo. Ya hice eso. Se van estos dos. Y finalmente tengo que esto representa 1200 litros. Esa va a ser la regla para hacer transformaciones entre sistemas de unidades para cualquier tipo de unidad que nosotros tengamos. ¿Alguna duda que haya quedado, por favor? No, ninguna, profe. Ninguno, profe, todo claro. Bien. Okay, entonces, yo sé que esas cosas quedan claras a la primera vista. Después uno se va olvidando. Siempre revisen, van a tener la posibilidad de revisarlo, de hacer ejercicios que van a encontrar en Canvas, para que ustedes, bueno, se vuelvan duchos en esto. Esta parte es fácil, claro que sí. Esta es la idea, que empecemos con lo fácil y después vayamos avanzando. Okay. Bien, entonces ahora que ya sabemos cómo hacer transformaciones de unidades, muchas veces por comodidad vamos a tener que utilizar múltiplos y submúltiplos de las unidades con las que trabajamos. ¿Por qué? Porque a veces, digamos, si queremos medir alguna cosa que está en kilogramos, perdón, la unidad de la masa es kilogramos, pero a veces el kilogramo es inútil para medir cosas que, bueno, simplemente no están en el rango de los kilogramos. Por ejemplo, si ustedes quisieran saber cuánto es la masa de una célula, sería inútil medirla en kilogramos porque nos va a dar un número muy pequeño. De la misma manera, si quisiéramos saber cuánto vale la masa del planeta Tierra, escribirla en kilogramos también sería absurdo, tenemos que escribir un número enorme. Entonces, para eso existen los múltiplos y los submúltiplos. Nos alivian el problema de escribir. Y nosotros lo usamos de manera corriente, ¿verdad? Muchas veces damos información no en metros, sino en centímetros, en milímetros, igual en kilogramos, pocas veces, a veces los damos en gramos, es mucho más eficiente, o en toneladas cuando es muy pesado, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo funcionan los prefijos múltiplos y submúltiplos en el sistema internacional? Entonces, si nosotros queremos multiplicar por un número mayor, o sea, queremos multiplicar, por ejemplo, por 10, agregamos el prefijo deca. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si tuviésemos 1 metro y ahora queremos 10 metros, simplemente escribimos decámetro, decámetro. ¿Ok? Por eso, 1000 metros es 1 kilómetro. Y de esta manera. Entonces, estos prefijos simplemente nos indican que estamos multiplicando estas cantidades a la unidad base. Por ejemplo, los más famosos, kilo, que representa 1000 veces, mega, como pueden ver, representa 1.000.000, esos son utilizados sobre todo en la tecnología, giga y tera, ¿cierto? Nosotros trabajamos de manera corriente con estas unidades, simplemente representan múltiplos de las unidades fundamentales, como en el caso del byte, ¿no? Gigabyte, terabyte.
Y en el sentido inverso, cuando queremos decrecer, en el sentido inverso, bueno, si queremos decrecer, la forma más simple de decrecer sería dividiendo la unidad base en 10. Y para eso le colocamos el submúltiplo, el prefijo de deci. Por ejemplo, si tenemos un metro, un decímetro. Si lo dividimos entre 100, un centímetro. Si lo dividimos entre 1000, un milímetro. Si lo dividimos entre 1.000.000, un micrómetro. Un nanómetro. Ese es el nivel de la nanotecnología. Vean ustedes. Se llama nanotecnología porque justamente está a este nivel, al nivel de los nanómetros. Mucho más abajo los picómetros y así sucesivamente. Esos prefijos nos van a ayudar bastante a la hora de poder darles nombres a las magnitudes que están muy arriba o muy abajo del rango de las unidades base. ¿De acuerdo? Ok, exactamente. Nosotros trabajamos con las más conocidas, ¿verdad? Muchas de ellas no las vamos a utilizar jamás, pero es bueno tenerlas como referencia. ¿De acuerdo? Entonces yo sé que esto queda clarísimo para todos. Ok, acá por ejemplo un ejemplo, el ejemplo de los glóbulos rojos. Vean cuánto vale el diámetro de un glóbulo rojo. Entonces nadie, en su sentido lógico, va a dar esta cifra en metros, sino simplemente utiliza las unidades derivadas de micrómetros. Para eso sirve, para aliviarnos la vida. Ok, entonces, ahora vamos a ir a la parte más importante de nuestra clase de hoy. ¿De acuerdo? Esa parte debe quedar clarísimo para todos. Cuando nosotros hacemos mediciones, en la vida real, cuando ustedes van a hacer mediciones en un laboratorio, van a tener que utilizar una herramienta que hace la medición. Por ejemplo, en este caso queremos medir la longitud de un lápiz. Y evidentemente necesitamos una herramienta que la haga. El problema es que todas las herramientas tienen limitaciones. Limitaciones en su precisión. En este caso, la mínima medida que registra esta regla es la del milímetro, como la que todos tenemos en nuestras casas. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos tener una medición que vaya más allá del milímetro? Con esta regla no vamos a poder, porque esa es la limitación de esta regla. Su precisión llega hasta el milímetro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros tengamos que hacer en el laboratorio una medición, no solamente vamos a indicar el valor que estamos midiendo, sino también tenemos que hacer referencia a qué incertidumbre viene asociada con la herramienta que estamos utilizando. En este caso, como pueden ver, el límite es el milímetro. Más allá de eso, no tenemos capacidad de decir con exactitud. Entonces, imaginemos que queremos hacer la medición de este lápiz. Ok. Primero contemos cuántos centímetros tiene. Vean, bueno, va desde el 0 hasta el 9 en centímetros, ¿verdad? Okay. No llega a 10 centímetros. Pero de ahí podemos comenzar a contar milímetros. Tenemos aquí, bueno, 1, 2, 3, 4, 5 milímetros hasta aquí. Ahí tenemos 6, 7 hasta aquí. Y tenemos un poquito más. ¿Okay? O sea que hasta ahora tenemos, bueno, tenemos 9,7 centímetros, ¿verdad? Lo que es igual a 97 milímetros. Pero ¿qué pasa con ese pedacito que nosotros no podemos calcular con la regla? Bueno, lo podemos estimar. Y sabemos que el lápiz debe tener una longitud que está entre 9.7 y 9.8 centímetros. Entonces podemos hacer una estimación. ¿Qué dice? Podríamos decir, ok, puede ser 9.76, o puede ser 9.75, o puede ser 9.78. Son estimaciones. Ustedes están dando un valor tentativo. Pero evidentemente no podríamos decir algo como que la longitud es de 9.760. Eso ya no tiene ningún sentido. Está aquí. Porque solamente podemos estimar la siguiente cantidad. El siguiente decimal. No podemos estimar el subsecuente decimal. No tendría ningún sentido. No tenemos la capacidad. Nuestra herramienta no nos lo permite. Entonces, quedémonos con esta estimación. Estimemos que la longitud es de 9.75. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esta estimación a partir de la regla que estamos trabajando.
Estas cifras que hemos medido con completa exactitud se les llama cifras exactas. ¿De acuerdo? Estas cifras de las que no tenemos ninguna duda son nuestras cifras exactas. 9.7. Y 5 vendría a ser la cifra estimada. ¿Okay? Eso depende de de nosotros. Entonces, ¿cuántas cifras significativas tiene esta medición? 3. Las cifras exactas y la cifra estimada. Siempre va a ser así. Para todo tipo de herramienta, no solamente para la regla. Escribimos las cifras exactas que podemos definir porque nuestra herramienta nos permite decir sin ninguna duda que tiene el objeto que estamos midiendo y además agregamos una cifra estimada. La suma de la cifra estimada más las cifras exactas son las cifras significativas. ¿Bien? Entonces quedémonos con ese concepto de cifras significativas. Muy bien. Ahora. Algunas reglas para determinar cuántas cifras significativas tiene una medición. Imagínense que tenemos ceros a la izquierda, los ceros a la izquierda del primer número distinto de 0 no son significativos. ¿Okay? Entonces, en este caso tenemos dos cifras significativas. Por supuesto, estos números no nos dicen nada acerca de la medición. ¿Okay? Entonces, en este caso, solamente estos números diferentes de 0 a la mano derecha son significativos. Otro caso. Para un número con dígitos decimales, los ceros finales a la derecha del punto decimal no son significativos. Por supuesto. Si tenemos 12.80, entonces tenemos 4 cifras significativas. No 3, sino 4. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán. ¿Por qué esta asimetría? ¿Por qué en este caso estos ceros no son significativos y por qué este 0 sí es significativo? ¿Alguien quisiera responder esa pregunta? La posición, derecha o izquierda. Sí, porque la otra está en izquierda. Si está en izquierda no significa, si está a derecha sí significa las cifras. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Pero mi pregunta va un poquito más allá. ¿Por qué esa cifra que está a la derecha es significativa? Es porque da un valor que se acerca casi al promedio. No, más o menos. ¿Por qué esa cifra sí es significativa? Porque esa cifra, volvamos otra vez a la idea de que estamos trabajando con un aparato de medición. ¿De acuerdo? Siempre pensemos que estamos trabajando con un aparato de medición. Entonces, esta cifra nos dice algo importante de lo que estamos midiendo. Nos dice que a la hora de medir, lo hemos ubicado en el punto 0. ¿Okay? No solamente tenemos 12.8, sino tenemos 12.80. No hay ninguna... Dime, Rubén. Ya no se puede estimar más cifras, profesor. Exacto, pero nos da la última cifra estimada. Ajá. El 0 es la última cifra estimada. Recuerden que la última cifra es la cifra estimada. Entonces, por supuesto que es significativa, porque nosotros la estamos estimando. ¿De acuerdo? Profesor, Siempre pensemos... Sí, claro. Disculpe, una consulta. ¿Solo un 0 sería la cifra significativa? Y si yo le podría agregar más ceros, ¿también cuentan como cifra significativa? Buena pregunta, Jesús. Solamente un 0. Solamente un 0 porque es la capacidad que nos da nuestra herramienta. Ya no podemos agregar ningún 0 más. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. En este caso tenemos 15,00. Ojo aquí. ¿Por qué tenemos 4 cifras significativas en el caso de 15,00? Una vez más. Nuestro aparato es tan preciso que no solamente puede medir un 0, sino que nuestro aparato es tan preciso que puede medir 2 ceros. Entonces, siempre va a depender de qué aparato estemos trabajando. ¿De acuerdo? Nuestro aparato de medición, la incertidumbre de nuestro aparato de medición nos va a decir cuántas cifras significativas tendremos. Entonces,
Si nosotros damos una magnitud y decimos que el valor de esa magnitud es 15,0, si lo tenemos, si nos dan ese valor, ustedes, digamos, abren, están leyendo un proceso, están leyendo un nuevo aparato que ha llegado a su trabajo, una nueva herramienta, y hablan acerca de una medición, y dicen, la longitud de este aparato es de 15,00, de 15.00. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta medición la han hecho con un aparato tan preciso que pueden determinar 2 ceros. No solamente un 0, sino 2 ceros. ¿De acuerdo? Jesús, por favor. Ya, profesor, pero antes yo le pregunté si se podía agregar más ceros. Me dijo que no. Bueno. No puedes agregar más lo que ceros. ¿Ok? Ahí está el detalle. Si tú revisas, si te dan una cifra significativa, si te dan un aparato que dice que una medición que es 15.00, eso quiere decir que el aparato es tan preciso que consigue medir hasta 2 ceros, no solamente uno, sino 2 ceros. Pero lo que tú no puedes hacer es agregarle otro cero. Ya, Ok. ya, entendido, profesor, pero esa no era mi pregunta principal, tenía otra duda. Los Sí, claro. números como, por ejemplo, 15 a la menos 8, menos 10, ¿cómo calcularía las cifras significativas ahí? Ok, por ejemplo, si tuviésemos algo así, ¿no? Un 15 por 10 a la menos 8. ¿Cierto? Ok, en este caso se cumple la primera regla. Entonces, ¿qué dice la primera regla? Todos los ceros hacia la mano izquierda no son significativos. Entonces, ¿cuántas cifras significativas hay aquí? 2. Solamente eso. Okay. Solamente que en este caso, bueno, en este caso, en este ejemplo que estoy dando yo, evidentemente esto lo podríamos, bueno, voy a borrar aquí. Vamos a hacerlo de otra manera. Si tuviésemos, digamos, vamos a ver, 0,015, digamos, ¿verdad? Ok, esto es igual a 15 por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces aquí tenemos una vez más dos cifras significativas. Dos cifras significativas. ¿Bien? Se cumple esta regla aquí. Esta regla es la que manda. ¿Bien? Entonces, ojo ahí. Si nos dan cifras significativas, tenemos que leerlas de esta manera. Pero nosotros no podemos agregarles más cifras significativas. No podemos agregar más ceros. Eso es lo que no podemos hacer. ¿Bien? Perdón. Sigamos. Y los ceros situados en medio de números diferentes de 0, por supuesto que son significativos. Qué duda acá, ¿verdad? Eso ni qué decir. ¿No? En este caso, en esta cifra, tendríamos 5 cifras significativas. Bien. ¿Por qué esto es importante? Porque usualmente vamos a hacer en el laboratorio mediciones con diferentes tipos de aparatos. Entonces, no todos los aparatos tienen la misma precisión. No todos los aparatos nos van a dar la misma cantidad de cifras significativas. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero multiplicar dos resultados que tienen diferentes números de cifras significativas? ¿Cómo tengo que entregar mi resultado final? ¿Con cuántas cifras significativas? Entonces, para eso vamos a seguir estas dos reglas. ¿Bien? Una vez que hemos reconocido cuántas cifras significativas tiene cada uno de las mediciones que hemos hecho o de los datos que tenemos, entonces, si queremos operar, decimos. Imaginemos el primer caso, en el caso en el cual tengamos solamente multiplicaciones y divisiones. En este caso tenemos, vean, 3 cifras que se están multiplicando y dividiendo. 0.745, 2.2 y 3.885. Okay. Ustedes hacen la multiplicación primero de manera general. Consiguen el resultado general. Van a la calculadora, operan, y ese es el resultado. 0.4218, Ok. Ahora, la pregunta es, ¿cómo doy mi resultado? ¿Con cuántas cifras significativas? Y esta es la regla que debe cumplirse. Hacemos el conteo de las cifras significativas de cada uno de los constituyentes. Y el número que tenga menos cifras significativas es el que determina cuántas cifras significativas tiene que tener el resultado.
Por ejemplo, en este caso, el menor número de cifras significativas lo tiene este número, 2.2. Solo tiene 2 cifras significativas. Entonces, el resultado final solamente debe tener 2 cifras significativas. Bien, eso pasa cuando tenemos una multiplicación o división de magnitudes. Reconocemos el número de cifras significativas de cada uno de los elementos, descubrimos cuál es el menor, cuál tiene menor número de cifras significativas, y ese es el que manda a la hora de dar el resultado de la multiplicación y de la división. ¿Quedó claro? Eso va a ser importante. Es una regla. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si no tenemos multiplicaciones? Sí, claro, Oscar. En este caso hay 2 cifras significativas porque están después del 0, pero en el caso que salga 1.42, por ejemplo, ya no sería Ok, 2, 3. buena pregunta. ¿Qué pasaría si el resultado no es 0,42, sino es 1.42? Nuevamente, tenemos que escoger 2 cifras significativas. Eso no va a cambiar porque sabemos que este elemento tiene 2 cifras significativas, ¿no? Entonces, el resultado en este caso simplemente sería 1.4. 2 cifras significativas, nada más. ¿De acuerdo? Borraríamos este 2 de aquí. Profesor, una consulta. Claro. He visto mucha controversia sobre ese tema, sobre el orden de cuál se multiplica primero, cuál se divide después. Vean. En ese caso, aunque no hubiera paréntesis, primero se multiplicaba, después se dividía, ¿no? Vean, esa controversia, esas controversias no deberían aparecer. Si esas controversias existen, bueno, hay muchos memes al respecto, ¿verdad? Pero esas controversias solamente existen por un mal uso de los signos de agrupación, en este caso de los paréntesis. Si se utiliza de manera correcta, no tiene que haber ningún inconveniente. Aquí se está utilizando de manera correcta. Entonces, primero se sabe que se está multiplicando y después se está dividiendo. ¿Bien? Entonces, cada vez que ustedes vean una división, la manera más simple de visualizar esto, cada vez que ustedes vean el signo de división, quiere decir que este número está aquí abajo. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa el signo de división. Que el número que está hacia la mano derecha debe ir abajo, está dividiendo. Es la manera más simple de resolver cualquier tipo de problema de ese tipo. José Antonio, por favor. Profesor, buenas noches. Mi pregunta es si puedo y si se puede poner o no el 0, si es obligado, el 0.42. Claro, por supuesto. El 0.42 significa que esta es una cifra decimal. Si no colocas el 0 aquí, significaría que el resultado final es 42. Y eso no es verdad. Ah, ya, profe, gracias. Okay. Bien, entonces esta es la regla cuando se están multiplicando o dividiendo las cifras. ¿Qué pasa cuando se están sumando o restando? Entonces veamos en este caso, vean, tenemos 3 cifras que se están sumando y restando. La primera tiene 5 cifras significativas, la siguiente tiene 4 cifras significativas y la última tiene 4 cifras significativas. Acá tenemos el resultado exacto de esta operación. ¿Cuántas cifras debo colocar? Entonces, en este caso, colocamos el menor número, pero de decimales. Vean que la regla ha cambiado. No es el menor número de cifras significativas, sino el resultado considera cuál es el menor número de decimales. ¿Cómo es en la práctica? Bueno, cuando se están sumando y restando entonces magnitudes, reconocemos, solamente cuando se están sumando y restando, contamos los números de decimales. La primera tiene 3 decimales, la segunda tiene 2, perdón, la segunda tiene 1 y la tercera tiene 2. ¿Cuál es el menor? 1. Entonces, el resultado final tiene que tener solamente un decimal. En este caso, cerramos el resultado en 153.6. ¿Ya? Son las 2 reglas importantes que tenemos que saber para operar con cifras significativas. ¿Alguna pregunta en esta segunda parte de las sumas y restas? Ok,
una pregunta que podría aparecer, y quiero aquí trabajar como abogado del diablo. ¿Qué pasaría si en vez de ser, bueno, 153,613 sería 6,6? ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, otra vez, yo tengo que cerrar en la primera cifra decimal, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿sería 153,6 o sería 153,7? Como 7. 7, ¿verdad? De acuerdo. Claro, porque siendo el siguiente número mayor que 5, mayor o igual que 5, entonces redondeamos, en este caso, con la siguiente cifra decimal, con el siguiente valor de la cifra decimal. ¿Bien? Es un caso que se podría dar. Obviamente se va a presentar también. Okay. Pero ahí están las reglas, bien claras. Y uno en la brevedad se vuelve experto trabajando con esto. Listo. Finalmente, vamos a llegar a la parte final. Ahora vamos a intentar describir magnitudes derivadas en función de las magnitudes fundamentales. Okay. Hemos dicho que todas las magnitudes pueden ser expresadas en función de las magnitudes fundamentales, que son 7 en el sistema internacional. Entonces, ¿cómo se expresa una magnitud derivada? Bueno, simplemente se expresará como, bueno, como una multiplicación de las magnitudes fundamentales. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales? Bueno, masa, longitud, tiempo, intensidad, todas estas que tenemos aquí, ¿verdad? Las 7 que tenemos aquí. Entonces, cualquier magnitud derivada va a poder ser expresada como una multiplicación de potencias de estas magnitudes fundamentales. Vamos a ver ejemplos. Okay. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el caso de la densidad. La densidad se mide en kilogramos sobre metros al cuadrado. Bien. Kilogramos es la unidad de masa. Y metros al cuadrado, bueno, metros es la unidad de longitud, ¿verdad? Entonces decimos, escribimos corchete densidad. Eso significa que vamos a trabajar con las unidades de la densidad. Solamente con las unidades de la densidad. Y decimos, bueno, las unidades de la densidad, entonces tienen que ser metros, que son las unidades de kilogramos, y longitud al cubo, que vendrían a ser las unidades de metros al cubo. Y listo. Estas son, entonces, las magnitudes, la magnitud de la densidad. Como pueden ver, se escribe en función de las magnitudes originales, perdón, de las magnitudes fundamentales. Este resultado usualmente no se expresa de esta manera, o sea, lo que aparece en el denominador usualmente se pasa al numerador simplemente variando la potencia positiva a una potencia negativa. Entonces se terminaría escribiendo de esta manera. Metros por longitud a la -3, pasándolo arriba. Es una convención. ¿Okay? Cuando escribamos entonces las magnitudes de, cuando escribamos la dimensión de las magnitudes derivadas, lo vamos a expresar de esta manera como una multiplicación de las dimensiones de las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, en el caso de la velocidad, otro ejemplo. Queremos saber cuáles son las dimensiones de la velocidad. Y otra vez, sabemos que la velocidad se mide en metros por segundo. Entonces, su dimensión sería longitud sobre tiempo, metros sobre segundo. Y otra vez pasamos el tiempo arriba. Quedaría simplemente como longitud por tiempo a la -1. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Sumamente elemental, escribir cualquier tipo de dimensión en función de las magnitudes fundamentales. Ejemplos. Aquí tenemos muchos ejemplos. El área. Ya sabemos que el área se mide en metros al cuadrado. Ok, entonces su dimensión tendrá que ser la de longitud al cuadrado. El volumen es metros cúbicos, ¿verdad? Se mide en metros cúbicos. Entonces, su dimensión es longitud al cubo. La de la velocidad ya la hemos hallado. La aceleración. Sabemos que la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Entonces, su dimensión será longitud de metros
Y bueno, tiempo a la menos 2 por el segundo al cuadrado que está dividido. Y así. Y así podemos trabajar con todas las dimensiones, perdón, con todas las magnitudes derivadas, ¿no?, que vemos aquí, y hallar sus dimensiones, su análisis dimensional. Preguntas, por favor. Bien. Entonces, de esta manera sencilla podemos descubrir el análisis dimensional de todas las magnitudes derivadas. Un detalle. Los números tienen dimensión 1, por definición. Seno de 45. Seno de 45 es un número. Logaritmo de 24. Logaritmo de 24 es un número. Pi. Pi también es un número, ¿verdad? Ok. Todos los números tienen dimensión 1. Es como si no tuvieran dimensión. ¿De acuerdo? Todos los números tienen dimensión 1. Una convención. Entonces, ahora sí vamos a llegar a la parte final de nuestra clase. En muchos casos vamos a trabajar con ecuaciones. Ecuaciones que nos van a decir algo, alguna regla fundamental. Pero hay principios fundamentales que debe cumplir cualquier ecuación para que esté escrita de manera correcta. Y un principio que nos va a servir muchísimo para descubrir las unidades de un sistema es el principio de homogeneidad. ¿Qué nos dice el principio de homogeneidad? Bueno, esencialmente lo siguiente. Si ustedes tienen 5 kilos de manzana, ustedes podrán sumar esos 5 kilos de manzana con 2 kilos de manzana más. O podrán sumar esos 5 kilos de manzana con 10 kilos de papas. Pero lo que nunca van a poder hacer es sumar 5 kilos de manzana a 37 grados Celsius. O no van a poder sumar 5 kilos de manzana a 3 minutos. ¿Verdad? Porque estarían sumando magnitudes distintas. No tiene sentido, es un sinsentido. Entonces, por lógica, por intuición, solamente podemos operar magnitudes que sean del mismo valor. Kilogramos con kilogramos, masa con masa. ¿Verdad? Tiempo con tiempo, temperatura con temperatura, y nada más. Entonces, ¿cómo podemos abstraer esto? ¿Qué nos dice el principio de homogeneidad? Bueno, que si tenemos una operación de sumas y restas entre magnitudes, entonces todas ellas deben tener la misma dimensión. Evidente. Si A es kilogramos, B debe ser kilogramos, C debe ser kilogramos, D debe ser kilogramos. Si A es segundos, perdón, si A es tiempo, B debe ser tiempo, C debe ser tiempo, D debe ser tiempo. No puede ser de otra manera, porque si no, no podrían sumarse. Eso nos dice entonces el principio de homogeneidad. Si tenemos magnitudes que se están sumando, restando, entonces todas ellas deben poseer la misma dimensión. Todas deben poseer el mismo análisis dimensional. Recuerden que ese signo corchete significa solamente la dimensión de la magnitud A, la dimensión de la magnitud B, la dimensión de la magnitud C, la dimensión, no el número, no el valor numérico, sino solamente su dimensión. ¿Bien? Ok. Entonces veamos un ejemplo. Solamente para el caso de la adición y sustracción, exactamente. Este principio de homogeneidad solamente se cumple para el caso de sumas y restas. Veamos un ejemplo. Esta fórmula que todos le hemos visto en el colegio alguna vez. La fórmula del MRV. ¿Verdad? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado. Una fórmula bien conocida. Si esta fórmula es correcta, debe satisfacer el principio de homogeneidad. ¿Bien? Entonces, veamos. Entonces, ¿qué tiene que pasar? La dimensión de la distancia debe ser igual a la dimensión de la velocidad inicial por el tiempo, y esto tiene que ser igual a la dimensión de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Principio de homogeneidad. ¿Será cierto eso? Pero por supuesto, veamos. Ok, distancia es igual a velocidad inicial por tiempo. ¿Será verdad? Veamos.
Distancia está en longitud. ¿Ok? Velocidad es longitud por tiempo a la menos 1. Y tiempo es t. Bueno, operando, ya podemos ver que esto es, se van las t's, nos queda la longitud. Ahora, por otro lado, vamos a este caso. Uy, perdón. Aquí. Ahora veamos. Distancia, dimensión de la distancia, debería ser igual a la dimensión de aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Será verdad eso? Bueno, la dimensión de la distancia es longitud, y la dimensión de aceleración por el tiempo al cuadrado es, bueno, aceleración es longitud sobre tiempo al cuadrado, y tiempo al cuadrado, que duda cabe, es tiempo al cuadrado. Se cumple el principio de homogeneidad, como era esperado. ¿Bien? Entonces, cualquier ecuación bien escrita tiene que satisfacer el principio de homogeneidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Porque esto lo vamos a utilizar bastante. Disculpa, una consulta. Ahí tenemos LT a la menos 1 y luego tienes T. Pero cuando eliminas ambos, ¿también se elimina el valor de la menos 1? Vamos a ver este caso. Voy a borrar por aquí. Ese es el caso en el cual estamos comparando distancia con velocidad inicial por tiempo. Vamos a verlo paso por paso. Entonces, ya tenemos aquí. Por el principio de homogeneidad, la dimensión de la distancia tiene que ser igual a la dimensión de la velocidad inicial por el tiempo. La dimensión de la distancia es la longitud, ya lo sabemos. Ahora, vamos a ver si es igual. La dimensión de la velocidad es longitud sobre tiempo. Y la del tiempo es tiempo. Entonces, ya los dos tiempos se pueden anular, ¿verdad? Y justamente concluimos lo que esperábamos, que las dos tienen la misma dimensión. Exactamente. Bueno, eso tiene que satisfacerse en cualquier ecuación correcta, escrita correctamente. Exactamente, esa velocidad sub 0 significa la velocidad inicial. Igual que es una cuestión de gusto, ¿no? Se escribe así, ¿no? V sub 0 es la velocidad inicial. Vamos a ver un ejemplo. Okay. Vamos a ver un ejemplo de conversión primero, en esta clase. Vamos a intentar convertir unidades. Lo primero que hemos visto en esta clase. Veamos. Ejercicio 1. En una autopista de Estados Unidos, un automóvil viaja con una rapidez de 40 metros por segundo. Eso es lo que nosotros sabemos. Pregunta. ¿El conductor habrá rebasado el límite de la velocidad de 80 millas por hora? Ok. Entonces, aquí estamos trabajando en el sistema internacional y aquí estamos trabajando en el sistema anglosajón. Entonces tenemos que hacer la conversión para saber si 40 metros por segundo está por encima de 80 millas por hora o está por debajo. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ver. Queremos convertir metros sobre segundos, que es lo que tenemos, en millas sobre hora. Bien. Pero sabemos que una milla son 1609 metros. Si nosotros vamos a nuestra tablita. Y además sabemos que una hora son 3600 segundos. Entonces, podemos hacer este reemplazo. Con estas dos relaciones podemos reemplazar. Una milla por hora, aquí, ¿a qué será igual? Bueno, una milla es 1609 metros y una hora, 3600 segundos. Listo. Operamos. Vamos a la calculadora. Yo ya lo hice. Entonces coloco la respuesta. Una milla por hora son 0.45 metros por segundo. Ya tengo mi conversión. Finalmente. Ok. ¿Qué puedo hacer? Puedo pasar este 0.45 a dividir. ¿Qué dicen? ¿Verdad? Puedo hacerlo. Ok, entonces voy a hacerlo por aquí paso por paso para que nadie se pierda. Tendría 1 sobre 0.45, pasando a dividir el 0.45, millas sobre hora, y esto vendría a ser igual a 1 metro por segundo.
Solamente pasando a dividir el 0,45. Bien, 1 sobre 0,45 es 2.2. Vamos a borrar por aquí un poco. 2.2 millas por hora. Simplemente estamos pasando de aquí a aquí. 2.2 millas por hora es igual a 1 metro por segundo. Y listo. Yo tengo 40 metros por segundo. ¿Ok? Y si quiero saber entonces ahora cuánto es 40 metros por segundo en millas por hora, simplemente multiplico a ambos lados 40. Multiplicando a ambos lados 40, tendría que 40 metros por segundo es igual a 40 por 2.2 millas sobre hora. Uy, perdón. Y esto de resultado, bueno, ya lo podemos hallar, ¿verdad? Esto vendría a ser 88 millas por hora. Y estos son 40 metros por segundo. Respuesta. Entonces, evidentemente sobrepasé el límite de 80 millas por hora y eso lo descubrí haciendo la conversión. ¿De acuerdo? Entonces, es una manera simple. Bueno, ese es un método. Ustedes pueden escoger otro método, por supuesto. Pero vean cómo hemos pasado de unas unidades a otras. Simplemente haciendo el reemplazo de las unidades que nosotros teníamos hacia las unidades que nosotros deseamos. Queda así, por supuesto que queda así. Esa es la respuesta. Hay un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo más de lo que hemos visto en la clase de hoy. Y en este caso vamos a ver un ejemplo acerca de análisis dimensional. ¿Ven? El último ejemplo que vamos a ver en la clase de hoy. Para no aburrirlos, además ya nos pasamos el tiempo. Vean, tenemos la siguiente ecuación y nos dicen que es dimensionalmente correcta. Hallar la fórmula dimensional que representa X. Vean, tenemos una ecuación escrita de manera correcta. Entonces, si tenemos una ecuación escrita de manera correcta, quiere decir, en la práctica, que debe satisfacer el principio de homogeneidad. Siempre. ¿Okay? Ustedes piensan en una ecuación correctamente escrita, tiene que satisfacer el principio de homogeneidad. Primera cosa. Coseno de 60 y seno de 30 son números. Y ya sabemos que la dimensión de los números es igual a 1. ¿De acuerdo? Es algo que siempre debemos reconocer. Claro, son números. Coseno de 60 tiene un valor, ¿verdad? Seno de 30 tiene un valor. Ok. Pero desde el punto de vista de la dimensión no nos importa cuánto vale. Solamente recordamos que todos los números tienen dimensión 1. Bien. Entonces, esto simplifica bastante el problema. Simplifica muchísimo el problema. Porque vean, a la hora de hacer el análisis dimensional, ya nos podemos olvidar de los cosenos y de los senos y simplemente tendríamos, por el principio de homogeneidad, aquí estamos utilizando el principio de homogeneidad, ¿qué cosa? Que la dimensión de K por A debe ser igual a la dimensión de B por X y esto debe ser igual a la dimensión de M por A. Listo. Ok. Sabemos que M es masa, A es aceleración y B es longitud. ¿Ok? Son datos del problema. Entonces podemos utilizarlos. Primero. Listo. Entonces, vamos a comparar este término de acá, B por X, y vamos a compararlo con este de aquí. Son iguales por el principio de homogeneidad. Entonces, vamos a compararlos. B es longitud. Colocamos la L. La dimensión de X es la que no conocemos. Vamos a dejarla aquí. M es masa. Y aceleración, sabemos que es longitud sobre tiempo, longitud por tiempo a la menos 2. Listo. Entonces de aquí, de manera directa, ya hemos hallado, eliminando las L's, de que la dimensión de X, de esta magnitud que no conocíamos, vale metros por tiempo a la menos 2. Bien. Vean que solamente hemos utilizado el principio de homogeneidad y nos da la respuesta correcta.
¿Alguna pregunta antes de acabar la clase, por favor? Así quedaría, profe. Así queda. Profe, pero no encuentro MT a la menos 2, ¿qué sería? ¿Qué Queda ahí. magnitud sería? Queda ahí, porque lo que nos están preguntando es acerca de la dimensión. No nos han preguntado qué tipo de magnitud es, sino acerca de qué dimensión tiene X. Y ahí está la dimensión de X. Las dimensiones de X, recuerden que siempre se expresa en función de las dimensiones fundamentales del sistema internacional. Entonces, sería una magnitud derivada no reconocida, digamos, o al menos que no está etiquetada. Exactamente. No la conocemos. Pero lo que queremos saber solamente son sus dimensiones. Exacto, en la ecuación se están sumando, pero lo que estamos utilizando nosotros es el principio de homogeneidad. No nos importa cuánto vale este valor, ni este valor, ni este valor. Lo único que nos importa son sus dimensiones, y sabemos que las dimensiones de cada uno de ellos deben ser iguales para que tenga sentido esta suma. ¿Ok? Recuerden que estamos trabajando solamente con las dimensiones, no con los valores numéricos. Más de esto vamos a ver en las siguientes clases. También en el taller que vamos a ver el día viernes. Okay, voy a dejar este material, lo voy a subir a Canvas, acabando la noche, para que ustedes lo puedan revisar, y también van a poder trabajar con este ejercicio. Yo lo voy a dejar resuelto, y los invito a ustedes para que intenten resolverlo, y comparen con el resultado final. ¿Bien? Profe, en el ejercicio entonces se pudo hallar acá también, porque si lo comparábamos con MA, acá Claro que sería sí. más. Claro que sí, el principio de homogeneidad es muy poderoso, nos permite hallar todas las magnitudes. Exactamente. Sí, las clases son grabadas, ustedes las van a poder revisar después. Ok, vamos a llegar a las conclusiones. ¿Qué vimos en la clase de hoy? Primero, que las magnitudes físicas se pueden clasificar en magnitudes escalares y vectoriales. ¿Bien? Así como también en magnitudes fundamentales y las derivadas. Los vectores nos permiten representar magnitudes vectoriales. Estas magnitudes que nosotros vamos a aprender mucho más de ellas en la siguiente clase. Las cifras significativas dependen del proceso de medición. Dependen del aparato con el que estamos midiendo, recuerden eso. Y las ecuaciones dimensionales nos permiten verificar que las relaciones entre las magnitudes fundamentales y derivadas son correctas. ¿Ok? Revisen, por favor, este principio de homogeneidad. Solamente nos habla de las dimensiones, no de los números, no de cuánto vale cada una de los valores que se están sumando, solamente de las dimensiones. Y quédense con esta idea de que los kilogramos solamente se pueden sumar con kilogramos, el tiempo se puede sumar con tiempo, y no podemos mezclar magnitudes a la hora de que se operan en sumas y restas. Bien, eso sería todo por la clase de hoy. Aquí están los textos referencias, también los van a poder encontrar en Canvas. Como les digo, los voy a subir como un anuncio, el material en PDF, para que ustedes siempre puedan, durante todo el semestre, revisarlos, puedan descargarlo también. Y ya nos vemos la próxima clase para seguir trabajando con magnitudes vectoriales de manera específica. Muchas gracias a todos por la participación en esta clase inaugural y los espero en la próxima clase también. Muchas gracias a usted. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias. Gracias por la clase, profe. Y por eso justo se le iba a preguntar, profe, el grupo, el delegado. Sí, ok. Vamos a ver eso en la próxima clase, ¿de acuerdo? La próxima clase hacemos la elección del delegado para que podamos crear el grupo de WhatsApp. Sí, el día miércoles. ¿Verdad? El día miércoles a las 6:30. Ok, profesor. Bien, profe. Gracias. Hasta la otra clase, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Yo también voy a mi otra clase. Cuídense. Abrazos.